Un nuevo contrato social es lo que proponía John Restakis. Desde el siglo XVIII, fines del siglo XVIII, cuando se origina el concepto moderno de sociedad civil y contrato social son dos conceptos que están completamente imbrincados. Pero también, y sobre todo en este primer momento, el de economía y sociedad civil. Basta con recordar la obra, la narrativa histórica de Adam Ferguson, History of Civic Society, o el recuento, la filosofía moral y política de Adam Smith, para ver esa inseparabilidad de lo que es la sociedad civil y lo que es la economía y lo que es el gobierno económico de los comportamientos y las conductas. Hacemos una rápida repasada de la historia de la sociedad civil, que evidentemente no me compete, pero para elaborar la pregunta que querría realizar a mis compañeros de mesa. Si hacemos una rápida repasada de la historia de la sociedad civil, nos damos cuenta que a lo largo del siglo XIX el concepto sufre una politización. Aparecen los derechos civiles y los derechos, junto a los derechos políticos, que hasta entonces signaban y caracterizaban, definían el concepto republicano de contrato social. Ahora bien, existe un punto de ruptura en los años 1960, 1970, en esta trayectoria histórica del concepto de sociedad civil, que es cuando la sociedad civil pasa a ser principalmente, fundamentalmente, un concepto a partir de entonces definido por la izquierda y un concepto fundamentalmente político. Es cuando se entiende la sociedad civil como un reino ya no de intercambio, en el sentido de Adam Smith o de Adam Ferguson, sino de cooperación. Pero de cooperación no económica, sino política por la consecución de derechos. Es decir, una red de asociaciones, de partidos políticos, de sindicatos, de organizaciones no gubernamentales, que lo que hacen es, a lo largo de la participación democrática, generar nuevos derechos o ver el cumplimiento de los derechos que exigen. Creo que en las distintas presentaciones que hemos visto hoy, nos encontramos ante lo que podría ser, para plantearlo de forma un tanto hegeliana, una superación, una síntesis dialéctica de lo que ha sido esta historia que resumo así a brochazos. Y es que si primero era un concepto económico y pasó a ser político, los ponentes de esta sesión todos concordaban que a partir de un concepto capital, que es el de los comunes, los commons, la sociedad civil, la nueva sociedad civil, la sociedad civil de los comunes, se convertía a la vez y al mismo tiempo en una forma de producción, un modelo económico, una forma de participación ciudadana, una forma de participación democrática y, por tanto, también una forma de gobierno. Entonces, sintetizaba de una nueva manera lo que serían las exigencias para un tiempo de crisis como el que estamos viviendo desde hace ya unos años y que considero que podría ser, o entiendo que eso es lo que hasta aquí hemos estado comentando, una alternativa para los modelos de izquierda. Una alternativa tanto para pensar el Estado, para reinventar el Estado, o una alternativa también para desde el Estado y desde la sociedad civil, desde el conjunto político, pensar cuál puede ser la forma de limitación y de control de los mercados, que evidentemente es la tarea que compete a la superintendencia. El superintendente nos recordaba que evidentemente los mercados no son fuerzas naturales. Él decía que más allá de eso no son una cuestión puramente técnica, sus problemas no son puramente técnicos, sino que son fundamentalmente una serie de dinámicas políticas que requieren una respuesta política. Entonces, yo quería preguntar a nuestros ponentes dos cosas en este ámbito de las alternativas y hacerlo desde una perspectiva comparada, ya que estamos en un seminario internacional. Entonces, quería comparar las distintas posibilidades y retos para reinventar las formas políticas actuales en dos direcciones, una micro y otra macro. La micro tiene que ver con qué figura esta sociedad civil del común, esta economía social de los comunes, es la que ha de elaborar con las políticas públicas, teniendo en cuenta que la producción del sujeto civil, del sujeto ciudadano, ha estado siempre en el corazón tanto de la izquierda como de la derecha, la tradición socialista como la liberal. En la liberal, las políticas que recomendaba Adam Smith de erradicación de los monopolios y creación de condiciones de libre mercado iban hacia la creación de un sujeto que era el homo economicus, caracterizado por la maximización del beneficio en el intercambio. En el welfare state, del cual se ha hablado, los sujetos que se producían en verdad eran dos. Uno, el emprendedor al estilo schumpeteriano, o sea, el de las altas empresas que de una forma agresiva conseguían imponerse sobre las otras grandes empresas, al lado del beneficiario social, al lado de
esa figura paternalista que creaba el welfare como protegido por el Estado. Y entonces la pregunta sería, más allá del modelo liberal, más allá del modelo de welfare, ¿qué tipo de sujeto a través de las políticas públicas puede generar una economía y una política de los comunes? Esta es la primera pregunta. Y la segunda pregunta sería, ¿qué tipo de Estado es el que tendría que crear a su vez, de manera, una especie de feedback virtuoso, este tipo de nuevo sujeto ciudadano? Entonces, lo que me gustaría preguntar es, ¿en qué lo diferenciaría este Estado que Michel Bauwens llamó enabling state? ¿Qué lo diferenciaría de otro tipo de estados defendidos por quienes en Latinoamérica, pero también en Europa, enarbolan el discurso del retorno del Estado, en América Latina, y en Europa el retorno del Estado garantista, el Estado welfare state? ¿Cuáles serían, por tanto, las diferencias de naturaleza de ese enabling state o ese Estado de los comunes con respecto a discursos que buscan resucitar los estados del periodo keynesiano o fordista, para decirlo en términos de David Harvey, en cualquier caso el welfare state pasado? Bueno, porque ahí el tiempo corto y quisiera yo más bien la participación de los compañeros, nos apuramos así con un orden de la palabra, con muchos temas, una discusión muy rica, que además no es presente, es decir, no estamos inventando el agua tibia. Lo triste es que en muchos casos estamos recuperando debates de hace más de 100 años y nos estamos quedando a medias en la argumentación que ya, un poco de argumentos que ya se los completaron hace más de 100 años. Ese yo creo que es un problema. En el caso de nuestro país, les decía yo a los compañeros que me han estado presidiendo en el uso de la palabra, este no es un debate académico, este no es un debate por el prurito de la erudición intelectual. Esto es un reto inmediato, es un desafío inmediato para convertir realidad, para llenar de realidad un discurso, una disputa en el campo de las ideas que ha permitido derrotar al pensamiento único, que ha monopolizado nuestro pensamiento, ha monopolizado las agendas de la academia, incluido la del IAEN, la de las universidades, la de los propios intelectuales de izquierda, el mismo concepto de sociedad civil, que ahora lo estamos utilizando en la disputa. Es el concepto de sociedad civil que no se remonta, John, a la época de Aristóteles. Es el concepto de sociedad civil que nos viene del Banco Mundial. Es la noción de la sociedad civil, del ONGismo como sustituto de las organizaciones populares y sobre todo de la lucha sindical, de la lucha obrera, de la lucha campesina, de la lucha popular. De eso estamos hablando, ni siquiera estamos hablando de ese concepto de sociedad civil del siglo XIX del que vos hablabas, que viene de la época, que básicamente lo refunda Hegel, ¿no? En contraposición a la sociedad política. No estamos hablando de eso. La disputa semántica, en la disputa filosófica uno tiene la doxa, que es un poco la sabiduría convencional, el sentido común, entre comillas, que también es una construcción social, como lo recordaba Gramsci. Y luego viene la paradoja, la deconstrucción de lo que es la utilización normal de los sentidos, ¿no es cierto?, de las palabras. Entonces, estamos en ese debate, pero no solamente para quedarnos en el campo ni de la filosofía, ni una disputa ideológica, que es indispensable hacerla, que ha sido valiosísimo el avance que se ha hecho en América Latina, en la recuperación de la esperanza a nivel mundial, ya con una dimensión hasta prometeica, ¿no es cierto?, de zafarnos de ese mundo de pesimismo, del mundo único, de ese presente perpetuo al que nos querían someter, digamos, desde la visión neoliberal, ¿no es cierto? No, aquí está planteada una cuestión en la que las sociedades, los pueblos, la gente puede construir su destino. Abajo Fukuyama. Aquí lo que hagamos hace la diferencia. Y también tiene que hacer la diferencia en el campo de la economía, también tiene que hacer la diferencia en el campo de las relaciones de producción, las relaciones no digamos sociales, porque las relaciones sociales de producción son ya el aspecto fosilizado de las relaciones humanas que están detrás de eso. Yo creo que ahí está la clave. David Harvey planteaba, yo creo que las preguntas más pertinentes.
para no quedarnos, John, amigos, Michael, en los buenos deseos, Michelle, en los buenos deseos, ¿no? ¿Cómo hacemos que esto sea, primero, viable, segundo, replicable y tercero, sostenible? Porque podemos inventarnos unas cosas que pueden resultar muy bien, por ejemplo, en las sociedades europeas con una capa importantísima de altos ingresos, de población de altos ingresos, inclusive de retirados de altos ingresos, que ya no tienen mayores responsabilidades porque tienen ese ingreso asegurado, y en la que tienen resuelto lo fundamental por una red de seguridad social que están en tren de destruirla, pero que todavía les funciona. Acá no tenemos ni lo uno ni lo otro. ¿Cómo hacemos aquí con las necesidades concretas de la gente? Es así de inmediata la cuestión. Se ha hecho un esfuerzo importantísimo en América Latina para superar ciertos niveles de pobreza y sobre todo de pobreza extrema, pero todavía nos faltan muchísimas transformaciones muy profundas para realmente decir que hemos cruzado el río. Entonces, ahí viene el tema de los mecanismos, el estudio científico de los mecanismos a través de los cuales la gente puede organizar la producción, puede organizar, puede defender la situación de su familia, de su comunidad. Y eso hay que romper todo tipo de dogmatismos, ¿no? Y ahí hay que tener mucho cuidado. Es decir, yo estoy muy de acuerdo con las preguntas que hacía David, pero no con las soluciones que sugería. Primero, ni el Estado ni la moneda son creadas por el capitalismo. No es el capital el que define la moneda como un mecanismo de expresión de un valor. No, el Estado, la moneda, el mercado existieron miles de años antes que el capitalismo. Yo creo que esa es una clave científica importantísima, porque hay una cantidad de esfuerzos sociales que se están realizando, inclusive hoy cotidianamente, que los hemos invisibilizado, pero que son fundamentales para la vida de la gente. La economía de los cuidados, que se llama ahora. O sea, el aporte, el esfuerzo social que hacen nuestras familias, que hace nuestra mamá, por ejemplo. Es un subsidio gigantesco que están haciendo las mujeres, las comunidades indígenas en los barrios, en los pueblos aquí en el Ecuador a través de la minga. Es un subsidio gigantesco que en el sistema de acumulación del capital a escala mundial termina en manos del gran capital, de los grandes monopolios. Entonces, ¿qué es lo que hace que esta ruedita del engranaje calce en todo ese sistema y termine justamente enriqueciendo al señor Soros, al que mencionaba David hace un momento? Entonces, ahí es lo que hay que empezar a estudiar, los mecanismos de articulación de las cosas. Estamos en una situación de absurdos. La crisis es una acumulación, la crisis capitalista es una acumulación de absurdos, que buena parte de esas contradicciones que David también las ha estudiado, ¿no es cierto?, se ponen de pronto brutalmente patentes. El tema de que existe una cantidad de gente con ganas de trabajar y no encuentra empleo, existen fábricas que están siendo utilizadas a la mitad de su capacidad instalada y existe gente que está con necesidades. Entonces, ahí está otra de las claves científicas. Yo creo que podemos poner juntos, no tenemos tiempo, no quiero extenderme mucho, pero yo creo que hay unas claves científicas importantísimas para no desmovilizarnos, porque si tenemos que cambiar todo para que algo empiece a cambiar, entonces no se hace nada. Y lastimosamente la izquierda y los sectores progresivos en el norte sufren de esa enfermedad, ¿no es cierto? Acá lo que tenemos es la premura de dar respuestas en diversos planos que permitan realmente transformar el problema del sujeto del cambio. El proceso, ahora llaman el empoderamiento, esa palabra hace 30 años en la izquierda de mi época no se oía, pero es una palabra que me parece que es importante, porque el proceso de concentración de capital es un proceso de expropiación masiva de capacidades de decidir. Entonces tenemos que recuperar el tema ese del poder, el poder en el sentido de nuestros amigos politólogos y sociólogos, los cientistas sociales, pero también en el sentido más común y corriente de de poder hacer las cosas. Y la crisis en el marco, en el contexto de ese proceso colosal de monopolización es la exacerbación de ese proceso de expropiación de capacidades de decidir a nivel de los individuos, a nivel de las empresas. Cuidado con el blanco y negro y el maniqueísmo. De las empresas, hay una cantidad gigantesca de empresas que de la noche a la mañana se
pasan a un estadio de total impotencia, de total sujetos, ¿no es cierto?, de tus títeres de la torbellino, de la vorágine, de lo que es el funcionamiento de los mercados. A nivel de las naciones, a nivel de continentes enteros, vean lo que está pasando con África. Entonces, por eso es que es importante dar respuestas científicas, ¿no es cierto?, en esta agenda, más allá de la teoría de la conspiración, ¿no es cierto?, que hace que a algunos sectores les resulte muy conveniente, muy bien lo recordaba John, la estructura de incentivos, ¿no es cierto?, que está, o Michel, perdón, decía, la estructura de incentivos que están detrás de la obsolescencia, un comportamiento antisocial como provocar, programar en la producción la autodestrucción de los productos, es explicable solamente desde las condiciones científicas que precisamente explican la lógica del capital. Entonces, cuando uno habla del tema, por ejemplo, de la moneda, lo que tiene que uno poder saber es qué es lo que está detrás de los intercambios. Entonces, ahí primerito hay que visibilizar una cantidad masiva y sobre todo esencial de intercambios, de relaciones humanas, que primero no se basan en el intercambio de equivalentes. Y no solo es un tema del pasado, no es un tema solamente de las heterotopías, es un tema que existe ahorita. La relación que tenemos con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestra mamá, solo en el caso de psicópatas puede darse en el estricto rigor de las equivalencias. ¿O es que usted se pone a ver cuánto le debe a su mamá, cuánto le debe a su vecino, cuánto le debe a su amigo y le trata de pagar con la misma moneda? Entonces, parte del problema tiene que ver con una cuestión subjetiva, ¿no?, de recuperar las cosas que tenemos en nuestras narices, de esa riqueza de relaciones humanas, que son las que justamente pueden ser la reserva moral de un proceso de transformación, en el aquí y en el ahora. Porque si tenemos que esperar que todo cambie para que empiece a cambiar cada cosita, estamos fregados. Y la disputa no hay que huirla, hay que disputar el sentido de la moneda. De esta moneda que es el vehículo de más explotación, de especulación, de discriminación, de opresión, hay que transformarla en una moneda que se convierta en un vehículo de transformación, de generación, de fortalecimiento de relaciones de solidaridad. ¿Cómo? Recuperando el poder de decidir. Marx lo explica muy bien, pero no lo logra desarrollar en toda su plenitud, en toda su consecuencia. Keynes lo trabaja a cada momento, pero es un tema que está presente en muchísimos autores y sobre todo los heterodoxos, no exclusivamente, que es el tema de que este es un sistema monetario de producción. Entonces, bajo este sistema solamente se puede producir si es que primero hay moneda. Ahora diríamos si es que primero hay liquidez. Y yo les vuelvo a poner el ejemplo porque además no es una cuestión teórica, eso existe en cada barrio. Aquí en Quito, en los barrios pobres, en cualquier provincia, en cualquier pueblo, eso está pasando todos los días. El hecho de que yo produzco pan, produces leche, produces carne, produces huevos, produces tela. Si es que yo no puedo vender mi pan, yo no puedo comprar tu leche. Y entonces tu leche se pudre, mi pan se pudre, los dos nos morimos de hambre y ninguno de los dos pudimos realizar la producción. Es un tema central que solamente se lo puede entender desde un estudio científico del mercado, muy anterior al capitalismo, y de la moneda como un producto específico de un tipo específico de trayectorias del desarrollo del mercado, también anterior al desarrollo del capitalismo. Entonces, el momento en el que a nivel de la comunidad se puedan generar mecanismos de crédito, otro tipo de moneda, que permita garantizar niveles de responsabilidad social en el desarrollo de las relaciones de reciprocidad para que no haya lugar a abusos, para que no haya lugar a de corrupción, porque también existe corrupción a nivel de los sectores sociales. Y yo lo hablo además como un activista que lo que puede poner a consideración y lo que puede contribuir al debate son 35 años de fracasos, ¿sí?, en la lucha social, en la construcción, en las sociedades, en los barrios, en los sindicatos, en las comunidades indígenas, de alternativas y de frustraciones permanentes precisamente por eso, por idealizar las cosas. Entonces ahí empieza a verse que efectivamente el momento en que se puedan tener las cuentas claras y el chocolate espeso, una cantidad de iniciativas societales empiezan a surgir desde la creatividad de la gente y no solamente en el plano productivo, pero también en el plano productivo, y con esto acaba. Justamente la lógica monetaria, financiera y macroeconómica
que nos organiza, que establece precisamente esa dinámica permanente de extracción de capacidades efectivas de decidir y que se exacerba durante la crisis, plantea un control de esas condiciones de producción, de esas condiciones monetarias de producción, que bloquea millones de proyectos productivos. Para ponerlo en términos muy sencillos, si es que para poder cumplir con los criterios de eficiencia que exige el mercado hay que satisfacer altísimas tasas de ganancia, van a haber una gran cantidad de procesos productivos que no se van a poder desarrollar. Más aún, la existencia de las empresas recuperadas muestra claramente que con una tasa de ganancia más modesta, una cantidad de posibilidades de empleo y de posibilidades de producción se hacen viables, pero que no son viables desde la perspectiva de los mercados, de los criterios de eficiencia, de los proyectos a ser aprobados por los grandes bancos. Entonces, transformar el concepto de moneda y generar mecanismos que descentren, que rompan el control central por parte del sistema monetario y financiero transnacional que hoy nos gobierna y ponerlo en manos de la gente, sí abre otras posibilidades de negocio, incluido de las empresas, pero no restringido a las empresas, porque el momento en que la comunidad pueda empezar a desarrollar capacidades de transaccionalidad, de liquidez, que abran opciones de solvencia, es decir, lo que estábamos hablando, si yo puedo producir el pan, no tengo un problema de solvencia, tengo un problema de liquidez, si no lo puedo vender. El momento en que no lo puedo vender, lo que era un problema de liquidez se convierte en un problema de solvencia. Y no es un problema individual, porque yo no pude vender mi pan, pero tampoco pude comprar tus huevos. Y como no pudiste vender tus huevos, no puedes comprarle la carne al otro. Y como no puede vender la carne, tampoco puede comprar la leche al otro. Bueno, este no es un ejemplo cualquiera. Esto existe, esto funciona permanentemente. Cualquier persona que haya trabajado con cooperativas, con organizaciones populares, que haya trabajado efectivamente en el terreno, aquí en mi país, sabe que eso es el pan de todos los días. Y eso se reproduce fractalmente a nivel de los estados. Si es que el Ecuador tiene una crisis de balanza de pagos, entonces no le puede comprar a Venezuela. Y si Venezuela no, porque todo se hace en dólares. Y si Venezuela no tiene los dólares, no le puede comprar al Brasil. Y si Brasil no tiene los dólares, no le puede comprar a la Argentina. Entonces, cualquier momento que haya una disputa, el momento en que hay una escorrentía en términos de la liquidez internacional, el orden del picoteo se exacerba. Y cualquier esperanza de aprofundizar los procesos de integración regional se van al carajo. Porque el déficit de dólares que yo estoy sufriendo, fruto de la hostilidad de los mercados mundiales extrarregionales, tengo que compensarlo en mi relación con el vecino de al lado, que es el que está más a mano, ¿no es cierto? Entonces, en esa lógica de tratar de sacar mayor tajada del prójimo, cualquier posibilidad de solidaridad, cualquier posibilidad de integración regional, cualquier posibilidad de proyección política y de defensa común pasa a un segundo plano. Entonces, sí hay una cantidad de temas en el campo de la nueva arquitectura financiera que no pueden ser desechados a priori sin un análisis científico y responsable respecto a lo que está pasando en el aquí y en el ahora. No quiero extenderme más, pero lo mismo se puede hablar a nivel mundial, lo mismo se pueden hablar en términos de las coaliciones que en lo concreto se están definiendo ahorita, lo mismo se puede hablar en términos de las coaliciones que se están consolidando en torno a la agenda de una oligarquía cada vez más minúscula, que en la medida en que no tiene a suficientes mercados, encuentra ganancias extraordinarias precisamente en la desestabilización, en la crisis crónica y en la guerra. Muchas gracias. Muchas gracias al señor superintendente, que sin duda, además de añadir capas de densidad conceptual, nos ayuda a bajar un poco a la tierra discusiones académicas que a veces pecamos, me incluyo, son demasiado abstractas. En lo sucesivo, las contestaciones van a ir en orden hacia la izquierda e inmediatamente abrimos el foro para la discusión con ustedes.
Bueno, voy a tratar de ser muy breve, solo unos minutitos más, y enfocarme en 3 puntos de la pregunta que decía desde a un nivel micro y a un nivel macro. ¿Qué tipo de tema puede crear un común? ¿Y qué tipo de Estado también puede apoyar la creación de este tipo de comunes? Y yo creo que quiero decir solo 3 cosas. La primera es que el mercado ético, en el mercado de comunes, si cabe, ya no son una abstracción, es una realidad concreta. La economía social, solo para darle un ejemplo, la economía social en Canadá, en donde yo vivo, constituye casi el 9% del GDP. En la economía que trabaja en Canadá, la cantidad de gente es casi la misma que el número de gente que trabaja en el sector de manufactura de Canadá, y el valor total económico de rotación de la economía en Canadá es de 75 mil millones de dólares cada año. Así que los elementos de un mercado social que corresponda a una economía social ya se encuentran en existencia. La pregunta es, ¿cómo es que podemos extrapolar los principios y las operaciones de la economía social y las organizaciones de economía social tales como cooperativas, y desarrollar políticas públicas y que institucionalicen y valoricen el uso social y el valor social que sale de este tipo de organizaciones y las personas que trabajan en ellas? Así que el primer punto que yo quisiera decir es que necesitamos articular y conceptualizar, teorizar un mercado social que corresponda a la economía social y los principios de beneficio social, beneficio colectivo y reciprocidad que animan las organizaciones de las economías sociales. Eso es lo primero. ¿Cómo conceptualizamos y creamos e institucionalizamos un mercado social que corresponda a una economía social? El segundo punto tiene que ver acerca del tema de empoderamiento y de movilizar a los ciudadanos y a sus organizaciones cívicas, de modo que las formas institucionales se tornen en cierto sentido duraderas y sustentables. Así que un aspecto fundamental de esto es la democratización. Democratizando el mercado, como dijo Pedro, el mercado no pertenece solamente al capital. El mercado es una realidad pública y tenemos que formar organizaciones democráticas que democraticen estas y que creen organizaciones democráticas a través de las que se puedan pronunciar. Lo tercero es construir una visión económica política que teorice y comunique poderosamente, enfáticamente, los principios y objetivos de un nuevo tipo de un bien común pluralista. Y la economía política y la teoría que está detrás de esto tiene que ser todavía completado para el siglo XXI. Y las alianzas políticas que necesitan darse conjuntamente en solidaridad en torno a tal visión tienen que ser movilizadas. Así que por esta razón, el movimiento cooperativo de sustentabilidad, el de comunes, todos estos movimientos complementarios, aunque diferentes, tienen que cristalizarse en torno a una misma visión que articule el tipo de valor social y el tipo de bien común que estamos buscando. Así que este es trabajo político, y para que el Estado pueda convertirse en un Estado socio y crear unas formas políticas institucionales que permitan la emergencia de este tipo de mercado social como una contraparte del mercado comercial, esto va a requerir de mucho trabajo largo, arduo, difícil, y necesitamos mucha solidaridad y cooperación que no existe aún todavía. Sí, me gustaría quizás
elaborar un poquito en el tema de John, porque terminaste en una pregunta realmente. Este es un problema particular, no tanto para Latinoamérica, pero ciertamente para el oeste de Europa y Estados Unidos, que es que la base social para política de izquierda está desapareciendo demográficamente. El número de la mano de obra izquierdista está desapareciendo. La gente que está involucrada en producción física en Europa es 23% y está bajando medio punto porcentual cada año. Yo creo que en Estados Unidos está 17%. Así que la base social para esta coalición típica izquierdista ya no está allí. Podemos realmente ver esto en Europa. Este es el drama de Europa, ¿no? En que tenemos la mayor crisis en 6 décadas y la izquierda está bajando. Así que este es un grave problema. Menos aquí en Latinoamérica, pero ciertamente para aquellas personas que están en Europa y Estados Unidos. Pero en todo caso yo pienso que realmente existe una base social para algún nuevo tipo de comunes, de colisiones de comunes. P2P, ¿no? Entonces, básicamente lo que estoy proponiendo es que en lugar de pensar de mano de obra como una paradigma dominante, como P2P es lo dominante para políticas, ¿no? Aquí están los argumentos. En Europa tenemos primeramente la emergencia de nuevos tipos de partidos que son una expresión directa de la gente joven, conocedora, involucrada en las redes digitales. Entonces estamos hablando acerca de ciertas partes, ¿no? Partidos, ¿no? Que tenía la mayoría de votos que de la gente más joven entre 18 y 35 en Suecia. Lo mismo en Berlín. O han bajado un poco, pero lo mismo pasó también con los Greens cuando emergieron, así que no necesariamente es prueba que los Pirates también están agotando sus posibilidades. También tenemos un nuevo tipo de partidos en España, Partido X, que está creciendo rápidamente también, y realmente hay una crisis en Europa entre los jóvenes y democracia representativa. Ya no piensan que, y yo creo que ustedes también tienen lo mismo en Ecuador, de que todo el sistema político antiguo tenía espacio para el cambio realmente. Y como conocemos, uno de los grandes eslogans en España era para una democracia real, es decir, que significa que el sistema que experimentaban no le consideraban que era una real democracia. Entonces, esta es una fuerza que nos dice los comunes 18 a 35 años. Hay otra que se llama The Greens, que son los más antiguos si caben, trabajadores, 35 años para arriba, que en la mayoría de los votos se daban para los Greens. Entonces, también tenemos una reemergencia de un nuevo tipo de partidos Syriza de la izquierda que nos recuerdan de los partidos de los 18 del año del siglo XVIII. No son bolcheviques o revolucionarios, sino que son radicales y transformadores en sus programas. Yo creo que Syriza son unos que representan justamente las fuerzas de mano de obra y también los trabajadores burocráticos en Europa y también de otros países. Y finalmente yo pienso que hay una emergencia de un nuevo tipo de partido liberal social que representa los emprendedores sociales, los que crean estas nuevas compañías pequeñas. Si calculan esto demográficamente, hay un potencial para una gran coalición para los comunes de políticas que podrían centrarse alrededor de la idea de una preferencia para estas soluciones orientadas hacia comunes, que también incluye mano de obra, pero no es como la forma antigua que nosotros conocíamos del pasado. Así que esto va a ser una cosa diferente para llegar allá. Estamos al inicio nada más. Pero yo conozco de hecho que hay Greens y Pants también están hablando de esto. No estamos comenzando desde cero. Ahora, a nivel local, yo he propuesto en algunos debates, porque lo que tenemos en Europa es la emergencia de que se llama festivales de comunes. Yo he ido justo a uno en Berlín, fui a uno en
en Creta, básicamente lo que muestran es que existe ahora algo diferente de lo que había hace 5 años, en donde los comuneros digitales, artistas, los de mano de obra no hablaban entre sí, estaban cada uno en sus hilos, pero ahora estamos viendo más bien en este tema de los comunes, vemos los festivales que atraen a todas estas fuerzas comunes, que me da la idea de que se puede reconstituir también unos movimientos políticos de comunes de abajo hacia arriba. Así que yo propongo crear alianzas de los comunes a nivel cívico local. Entonces, estos serían todas aquellas organizaciones, proyectos que están creando o protegiendo comunes en su área local. El segundo nivel sería básicamente de lo que mencionaba John, que es la economía social, es decir, la Cámara de Comunes. Piénsenlo así como una anti-Cámara de Comunes, que representa las economías éticas que están emergiendo en torno a los comunes y también pueden organizarse a sí mismos. La manera para mí hacer esto sería comenzar con estas incorporaciones sociales locales que pueden servir para reconstituir el movimiento político en torno a los principios imbuidos dentro de esas cartas. Tenemos muchos ejemplos a nivel local de politólogos locales que funcionan muy bien a este nivel, porque básicamente, y yo creo que realmente es mi propia crítica sobre mi propio movimiento, si cabe, hay una tendencia dentro de P2P, de esta ideología y básicamente el imaginario local, de ser muy crítico del Estado y de no confiar para nada en el Estado. Pero el hecho para mí es que si tenemos una economía social que tome en cuenta externalidades, que compita con un mercado de capital que no reconoce externalidades, no se puede competir. Así que si no hay un Estado cívico para crear un campo igualitario para todos, no vamos a poder llegar ahí. Así que tenemos que reconquistar al Estado. Creo que es básicamente lo que hicieron ustedes aquí en Ecuador. Reconquistar el Estado. Y lamentablemente yo soy más pesimista acerca de Europa, especialmente porque demográficamente la estructura de Europa es con jóvenes que están siendo más minoritarios, los más dinámicos de la sociedad están en una minoría. Pero estoy muy confiado en todo caso que después de quizá otros 10 años, quizás de políticas de austeridad y viendo que esto no está yendo a ningún lado, que al final de ese periodo, de que el mismo tipo de proceso que se dio aquí en Ecuador pueda darse también en Europa. La noción, quería decir algo más acerca del asocio y quiero darle la palabra después a David. Ahora tenemos, por ejemplo, en San Francisco un grupo de trabajo de economía compartida. Tenemos un programa económico de compartición muy ambicioso en Seúl, también en Nápoles. Así que nosotros ya estamos viendo cómo se está bajando a nivel local. Pero a nivel regional también vemos estos vínculos. Vemos, por ejemplo, la región Bordeaux de Francia, que está buscando también a los comunes y la compartición de la economía compartida como la base de su planificación para su desarrollo económico. Y luego vemos también otros proyectos en Ecuador. Y yo creo que esto es un siguiente paso. Por primera vez, un Estado-nación indica y da legitimidad a un programa de transición hacia ese tipo de transición. Claro, espero que aquí en Ecuador pueda ser la primera experiencia en donde un Estado socio realmente se desarrolle como concepto y una práctica a nivel de Estado-nación. Gracias. Tengo bastantes cosas que quiero decir. El Estado socio, lamentablemente, yo viví... y de paso, si ustedes son pesimistas acerca de Europa, imagínense Estados Unidos. He vivido una gran historia de política urbana en Estados Unidos, de asocios público-privados. Hablando en general, la naturaleza de asocios público-privados es de que el público se toma todo el riesgo y lo privado se lleva todo el dinero. O réditos. Yo creo que está bien, ¿no? Que pensamos que ustedes van a tener un Estado y tendrán un sector privado que no hará eso, ¿no?
pero ustedes están asumiendo una transformación behaviorista que es tremenda realmente en términos de cómo funciona el capital. Capital, como nosotros sabemos, más y más está siendo subsidiado por el Estado. De hecho, el capital ahora es casi todo tiene que ver acerca de el asocio público-privado. Lo que me parece que usted está proponiendo es que hay elementos dentro de la clase capitalista, los emprendedores, si cabe, aquellos sociales, que tienen un diferente sistema de valor. Y a través de este diferente sistema de valor esperan poder utilizar los asocios público-privados de manera diferente que lo que se ha utilizado en los últimos 50 años. Esta es una pregunta muy seria. Agroindustria en Estados Unidos utiliza en asocio público-privado con el Estado. Es altamente subsidiado por el Estado. Es subsidiado por los pobres, dejando sus derechos, perdiendo sus derechos, mientras que la agroindustria realmente se hace tremenda, obtiene tremendos subsidios. Ahora, yo sé que no es lo que usted está proponiendo, simplemente digo, ¿no? Pero esta es la realidad con la cual que tenemos que luchar. Así que yo lo encontré difícil cuando un principio universal es propuesto sin mirar, si cabe, al contexto de clase, si cabe, y el contexto corporativo dentro del cual se está desplegando. Y yo siento lo mismo acerca de algunas de las otras propuestas que se están haciendo aquí. Por ejemplo, yo acepto algunas de sus declaraciones acerca de lo que ha pasado con la mano de obra, con los trabajadores, obreros, y por tanto la base social. Esto realmente es un tema muy importante y podríamos hablar de esto y enfocarlo de diferentes maneras. Pero, ¿qué sucedería si en lugar de tener este tipo de perspectiva izquierdista proletaria de ser el trabajador de la fábrica, qué tal si lo cambiáramos realmente nuestra perspectiva y diríamos si más bien el proletariado más bien es constituido por todas aquellas personas que producen y reproducen la vida abierta? Es una noción muy diferente de producción, pero se producen las ciudades. Las ciudades son reproducidas también. Hay una tremenda fuerza laboral que realmente está haciéndolo. Diariamente en la ciudad de Nueva York, los couriers son productivos, de valor productivo y de valor de excedentes, pero en la historia, por ejemplo, si cabe, de política proletaria, como ha sido articulada a través de la tradición marxista y otra más, nunca hemos considerado a los trabajadores de entregas como, si cabe, las fuerzas de vanguardia que iba a cambiar el mundo, imagínense. Pero si todos los trabajadores de entrega de Nueva York fueran a huelga, tremendos problemas, todos iría, pero bueno. Y si todos dejarían ahí todo parqueados sus camiones de entrega, toda la vida en Nueva York se detendría. Han sido muy efectivos realmente este tipo de protesta, tanto por la derecha y la izquierda. Mi definición del proletariado, de hecho, son todas aquellas personas que producen y reproducen la vida urbana. Y la formación política que favorezco y trabajo es esta noción de derecho a la ciudad y alianza de fuerzas que tiene que ver acerca de cambiar la vida urbana. Crear ciudades de una imagen totalmente diferente. Y ese proletariado es tremendo. Incluye los trabajadores domésticos. Incluye conductores de taxis. Y realmente en Nueva York sí tenemos una especie de organización de trabajadores de taxis y de trabajadores domésticos o domésticas, y hablan entre sí acerca de hacer un tipo de política diferente. No les gusta los sindicatos tradicionales porque los sindicatos tienen que ver acerca de un sector
Esta se interesa más acerca del tema de la vida urbana. Y fue Antonio Gramsci que básicamente dijo ya en 1919 que habían dos formas de organización que el proletariado pudiese seguir. Uno sería la organización de los consejos de la fábrica, la gente en la fábrica misma, ¿no? Que desde luego es de lo que han hablado todos, pero el segundo era que él pensaba que esto deberían ser organizaciones más bien barriales, y él dijo que la cosa acerca de organizaciones barriales es que ellos tienen una comprensión de las condiciones de vida del proletariado en general. Los trabajadores de fábrica comprendían lo que era ser un trabajador de autos o de acerías o de minas, pero no necesariamente comprendían lo que significaba ser como fuese tal vez un limpiador de calles, un cajero de banco, un trabajador del transporte. Y lo que Gramsci sugirió es que debería haber una organización sobre una base barrial que hablaría acerca de las condiciones de la clase trabajadora en general, comprendida en cuanto a la vida urbana en sí. Para mí, esto realmente es una manera de enfocar las cosas muy diferente de lo que tiene que ver con la política. Si quisiéramos hablar acerca del buen vivir, summa causae, entonces desde luego teníamos que hablar acerca de las cualidades de la vida urbana, como que sean estas fundamentales. Y deberíamos estar organizándonos en torno a ellas. Y en realidad hay formas de organización que están comenzando a hablar acerca de eso. Hay unos grupos de derechos a la ciudad en Alemania, el derecho a la ciudad que está siendo muy importante en Brasil. Tenemos un poco de estos también en Estados Unidos. Y tiene que ver acerca de organizarse en torno a otro terreno dentro del cual la solidaridad social y economías pueden construirse, y no hay duda acerca de ello, pero el terreno en el que este es construido es algo diferente en realidad de las formas convencionales de organización política. Yo estoy de acuerdo con ustedes, de acuerdo totalmente que los jóvenes especialmente muy a menudo han demandado una manera alternativa de vida urbana. ¿De qué trataba 1968? Tenía que ver acerca de la transformación de la vida urbana en muchos casos. Y esto es claro lo que Lefebvre reconocemos y lo que muchos como urbanistas hemos reconocido. Lo que ha estado pasando recientemente en Brasil, nada más. Interrupciones, problemas en casi todas las ciudades de Brasil. ¿Acerca de qué? Acerca del hecho de que, bueno, precios del transporte están fuera de foco, tenemos que hacer algo acerca de ello. Segundo, todo este dinero se está gastando en espectáculos de imagínense grandes estadios para la Copa Mundial. La gente está siendo desplazada y no hay dinero que está yendo a escuelas, hospitales y el resto. Esto es tremendas interrupciones de Brasil. No solamente Brasil, ¿qué pasó en Estambul? ¿Qué pasó en Estambul? En un sitio como Estocolmo. Estocolmo, imagínense. Solo este año, ¿cuántos sitios han dicho simplemente no queremos que este tipo de cosa continúe? Hace un par de años, Londres nada más. No tenemos idea de qué ciudad va a explotar después. Es como que hay un gran magma de descontento que erupciona aquí y acá, por todo lado. Y nadie lo esperaba. ¿Qué es esta señal? Para mí, esta señal nos da una gran pool de gente marginalizada que ya sea se deprimen, o se van a la protesta. Y hay un espíritu de protesta en todo sitio. Y yo creo que esto es algo que realmente está burbujeando en todo lado. Y lo hemos visto a lo largo de los últimos 20 años, y lo hemos visto más y más de esto. Y esto de hecho sí tiene mucho que ver
con la diseminación de lo que podríamos denominar casi marginalización universal, diría yo. Y esta marginalización universal es la fuente de algún tipo de subjetividad política que nunca es coherente en el hecho de que es un proyecto político, sigan el partidismo. Es mucho más espontáneo, más bien. Y claro, cuando hemos visto los eventos del norte de África, vemos el mismo tipo de situación. Hay molestia, la gente no le gusta, la gente está protestando. En China, por ejemplo, no escuchamos mucho de esto, de rato en rato. Para mí la política de la situación realmente es trasladarnos hacia una gran protesta, revuelta. Y esta revuelta masiva va a ser muy difícil de contener, como lo hemos visto en Brasil. El último julio, y continúa hasta ahora en Brasil. No lo vemos en los periódicos ya más, pero yo estuve en Brasil hace un mes más o menos y yo lo veía todavía. Era muy difícil de salir de Sao Paulo porque todas las carreteras estaban bloqueadas. Y este es el tipo de cosas que me parece con el que tenemos que prestar atención. Y al mismo tiempo pensar acerca de las alternativas. Y yo pienso que no hay duda en mi mente de que las nuevas tecnologías que se encuentran allí son muy significativas y muy importantes. Las nuevas maneras de hacer las cosas, no tan nuevas, realmente son más antiguas realmente de hacer las cosas que están siendo han sido resucitadas, pero yo creo que realmente tenemos que tener una comprensión realista de qué más está pasando en la naturaleza de lo que tiene que ver el capitalismo. Me han dicho que ya me calle, así que me callo. Entonces abrimos ahora la discusión al público. También aceptaremos preguntas desde Internet, de los cibernautas que están siguiéndonos a través de la página web, del live stream de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, que levante la mano. Ahí atrás, sí. Bueno, yo como sociólogo español, recién caído aquí en este evento, sobre todo me alegro mucho de que un representante dentro del actual gobierno ecuatoriano tenga las cosas tan claras respecto a América Latina. Por eso quiero felicitar al señor Pedro Páez, porque veo que él tiene las cosas muy claras. Sí, a mí sí me lo parece. Había antes ciertas concepciones políticas que se han dado ahí en la mesa, sobre todo respecto a lo que es el concepto de sociedad civil. Hay que tener en cuenta que el concepto de sociedad civil es sintetizado por Naomi Klein, por ejemplo, cómo Pinochet utiliza ese concepto en el golpe de Estado de Chile, el concepto de sociedad civil frente a la ciudadanía de a pie. Reagan también tiene un concepto de la sociedad civil a través de ese contrato social que él se inventó, que es, sin embargo, una revolución de regreso. Es ni más ni menos que el monetarismo de la Escuela de Chicago llevado al grado extremo. Por eso es importante lo que antes relataba el señor Pedro Páez respecto al concepto gramsciano de Estado integral. Y ese Estado integral es el que integra la ciudadanía de a pie. Respecto a otro concepto que también ha nombrado el señor Pedro Páez, los proyectos de integración regional en América Latina. Si en América Latina, en la actual situación de distribución estratégica del poder, no hay un banco central, pero un banco central para auxiliar a las distintas repúblicas cuando éstas tengan sus problemas monetarios. Ese ejemplo que ponía el señor Pedro Páez de que si yo no te puedo comprar la leche o yo no te puedo comprar el pan que tú haces
porque no hay una moneda para comprar, no hay liquidez en el mercado, si no hay un banco central que respalde una moneda única también en un gran proyecto de integración regional de América Latina, no se puede realizar. Entonces, es importante el tener una moneda común y un banco que no ocurra como ahora ha ocurrido en Europa. Es decir, el Banco Central Europeo no representa a los estados, representa a los bancos, a la banca particular. Con lo cual, la banca particular, cuando tiene un problema, este Banco Central puede auxiliar a esa banca particular, pero no a la ciudadanía, porque también la ciudadanía sufre las consecuencias hacia abajo de una política restrictiva. Los recortes económicos ahora mismo en Europa hacen que la señora que tiene la señora viuda que tiene 450 euros de pensión no pueda tomar un café o no pueda comprar todo lo que necesita para su vida normal. Una señora, por ejemplo, de 70 o de 80 años. El monetarismo fue inventado por la Escuela de Chicago, escuela ultraliberal, y aunque el señor George Soros ponga en peligro la libra porque él pueda acumular, pueda tener una capacidad de acumulación que pueda poner en peligro la libra esterlina, sin embargo hay mecanismos, como muy bien había apuntado el señor Pedro Páez antes, hay mecanismos reguladores que pueden impedir ese tipo de especulaciones en el mundo. Gracias. Y enhorabuena por la organización de este evento. Muchas gracias. Estamos casi fuera de tiempo, entonces admitimos una pregunta más. Por favor, brevedad. Creo que levantaron aquí la mano, aquí delante. Sí, ya. Sí, gracias. Sí, las dos. Sí, Gabriel Ramírez, sociólogo ecuatoriano. Bueno, yo intento más bien dar algunos elementos teóricos a los amigos internacionales desde una visión ecuatoriana y desde mi perspectiva. Yo considero que América Latina, con una visión dialéctica de izquierda, está viviendo una ficción en la medida que el propio modelo neoliberal está dejando dejar hacer y dejar pasar en la medida que nosotros no nos constituimos en una amenaza. En el caso ecuatoriano, a diferencia de una serie de problemas asimétricos así entendidos, se podría entender que hay un comportamiento contraído bajo un modelo de gobierno que presume o asume controlar todo. Aquí se decía, estamos en un estado en el que sencillamente los problemas de orden social en transición no son expresamente autónomos en sus manifestaciones. Ha habido una transición en un proceso de deslegitimación ante la pérdida de corrientes ideológicas, de referentes, una sociedad abstracta que sin duda se presenta con nuevas formas de organización. Cuando se empieza a hablar de la sociedad civil, de nuevas formas alrededor de estas, de economía social y todo lo que corresponde, pienso que Ecuador está viviendo una forma no de recuperación del Estado, sino que al contrario, una desinstitucionalización donde la sociedad no tiene un referente claro y esta transición, al no saber dónde vamos, se encuentra en diferentes formas de organización, pero no institucionalizadas y de orden muy coyuntural. En todo caso, yo considero que lo que pasa en América Latina, pues estamos con toda la autonomía en la medida que no estamos atentando al capital y al valor de uso del dinero como se explicó aquí. Muchas gracias. Gracias. Una pregunta más, había por aquí. Gracias. Bueno, mi pregunta es para Michelle. ¿Cuál es tu opinión sobre la renta básica universal, que es una medida que se va a debatir muy pronto en el Parlamento suizo? También fue una medida que recomiendan como una solución al posible fracaso económico en el mundo por el economista del MIT, McCarthy, en su libro Carrera en contra de la máquina, que trata en sí sobre el desempleo tecnológico. Gracias. Muchas gracias. Damos paso a las contestaciones y finalizamos. Do you want to start answering, Michelle? Yeah?
Realmente no me gusta mucho ingresos básicos. Es una buena idea, resolvería muchos grandes problemas sociales, sí, daría a la gente mayor autonomía para escoger su actividad, descomodificaría la mano de obra, haría la mano de obra no un commodity, sino más bien le haría más bien un tipo de comunidad, de comunes, perdón. Entonces, pero también es un problema en sí. Mi pensamiento es que si no podemos lograr este ingreso básico, es tan estratégicamente subversivo para el sistema capitalista para descomodificar la mano de obra. Ya podemos cambiar todo el sistema a la vez o no hacerlo simplemente. Espero tener tiempo. Así que yo estoy un poco escéptico de este ingreso básico como una estrategia realista. Así que teóricamente lo puedo abogar por ella, pero no veo cómo puede funcionar, porque si tenemos tener el poder para imponer ingresos básicos, tendríamos el poder para hacer mucho más. Así que este tipo de es un poco de respuesta confusa, sí, lo acepto. Pero una de las cosas que estoy viendo, algo que se llama el ingreso de transición, yo creo que es una medida de transición más realista, desarrollada por un economista que se llama Christian Auspiger, belga, y este es un tipo de ingreso que realmente permitiría y apoderaría el tipo de producción social de la que me refiero, que permitiría más a gente a involucrarse en producción P2P y otras actividades comunes a través de este tipo de ingresos. Creo que lo dejo ahí nada más, no hay mucho tiempo, pero son mis ideas acerca de esto. Gracias. I know that we're kind of late, but just an announcement, because somebody was telling us that we haven't done our work because we haven't said that we had this event. And let me tell you that the 23rd International Seminar is going to be held in Cuenca, and we're going to be working more in technologies and communication, and that we're already asking for the generosity of David Harvey to see if we can set up an event with him, and if he can't, then we'll do it with other esteemed colleagues in the same place if possible, if we can achieve a little more cooperation by bringing the teachers and the students from EIN to participate in this meeting. In 1 year's work, there's more than 77 cases that we're resolving. There's one that is being solved right now, just 100 meters away from the National Justice Court. We have to do the 23rd International Seminar, quite possibly 24 before the month's end, to discuss the other side of the coin, which is transactionals in crises. I hope that we can have the kind presence of David Harvey to discuss these and address these issues, and we're going to have another international expert. Tomorrow we're going to have Eric Toussaint, a gentleman that has worked very much on the issue of external debt, and we're also going to be working and addressing those topics. So you're all cordially invited for that. Obviously, the topic hasn't been exhausted. We remember that we have all of today and tomorrow to continue discussing these topics. I think that at any rate, it is essential to position all of these hopes and aspirations, especially in light of the fact that we've had a question that we have from the internet and from Spain, that what we're saying is the idea of a communistic state. There I would have to make a second announcement. The Berlin Wall fell 25 years ago, I think. It's important to locate the fundamentalists of the market and those from the states, and that what I would like to insist upon is that the market state has been serving those same masters, and what we're seeking other organizations, social organization mechanisms that would allow, I insist, that they may be viable, replicable, and sustainable, and that would allow the flourishing of other values. I think that there it's important to break away with other type of dogma and to seek scientific foci and concrete reality analyses, and reminding Lenin with communism, it's never too bad to sign if we can contrast those dreams with reality. Thank you.